Hola, muy buenos días y bienvenidos. Voy a intentar explicar, como siempre digo, las estructuras socioeconómicas del reino visigodo. El armazón principal de toda sociedad es la estructura socioeconómica y vamos a intentar desgranarla de alguna manera. La sociedad hispano-visigoda mayoritariamente era hispano-romana o galo-romana. Depende del periodo. En el periodo de Tolosa era galo-romana y en el periodo de Toledo hispano-romana. Con una minoría ascendente goda en el poder. Y luego con unas minorías que iban siendo absorbidas o asimiladas por estos elementos más presentes en la sociedad, que son las minorías suevas, alanas, vándalas, los residuos, digamos, de los grupos residuales de aquellos grupos germánicos, y aparte por los pueblos orientales que estaban presentes en todas las sociedades, principalmente por su carácter comercial, que eran griegos, sirios, arrianos y especialmente los judíos, que tenían una tradición de arraigo mucho más antigua. Los hispanoromanos estaban sobre todo distribuidos por las provincias más romanizadas como la Bética. Perviven las grandes familias romanas que aparecen en los textos con términos como los senatores honorati. Luego está también otros miembros de hispanoromanos de rango inferior. En general, la aristocracia romana se adaptó a la ocupación visigoda y en la segunda mitad del siglo VI asumen tareas y cargos gubernamentales y militares, con lo cual hay un proceso de asimilación con las leyes de Leovigildo de prohibir, es decir, permitir eliminar la prohibición de los matrimonios, es decir, permitir matrimonios mixtos, pues se dio un paso bastante importante para este proceso de asimilación o de mezcla. En cuanto a los visigodos, hay que decir que ocupaban inicialmente el área central de la meseta castellana, y que poco a poco se vieron inmiscuidos en un proceso de abandono de sus rasgos distintivos para asimilarse a los rasgos de la mayoría de la población, como ropas, elementos de adorno y demás. En cuanto a las comunidades orientales de origen sirio y griego principalmente, ocupaban los centros urbanos de puertos marítimos o fluviales para facilitar esa actividad comercial a la que se dedicaban principalmente. Población africana, hay flujos de población africana que se intensifican cuando aumenta la presión musulmana en el norte de África. En cuanto a los judíos, tienen un arraigo ancestral en Hispania, se adaptan a la sociedad tardorromana, son partícipes de una sociedad de la que solo se diferencian por su peculiar forma de practicar la religión. Fueron objeto de persecución y de discriminación. ¿Qué podemos decir del idioma? Por ejemplo, pues que desde su asentamiento en la Galia los godos probablemente no conservaran apenas algunos rasgos de su idioma original. El código eurico indica un elevado nivel de romanización, por ejemplo, con la lengua como una herramienta de asimilación, es decir, se adaptaron enseguida al latín y perdieron rápidamente sus lenguas germánicas. Difuminación de las diferencias étnicas, las diferencias que tienden a difuminarse según avanza el proceso de organización del reino y la convergencia de los hispanoromanos con los visigodos en el poder. Leovigildo, como he comentado, que reinó entre el año 568 y 586, favorece el proceso, suprimiendo la prohibición de los matrimonios mixtos entre ambas comunidades.
conflictos religiosos, la religión como elemento diferenciador entre hispanos y visigodos. Esto es un asunto un tanto bastante importante, diría yo, en el sentido que los godos, como he venido comentando en toda la serie de vídeos, son de religión arriana, son cristianos arrianos, con una doctrina distinta a los cristianos católicos de origen niceno, que son los hispano-romanos. Los godos, cuando entran en Hispania, se encuentran con una población mayoritariamente católica, salvo los suevos. Los suevos están inmersos en un proceso propio de evolución religiosa muy acorde con las circunstancias políticas. En algún momento el rey suevo de turno se pasó al catolicismo. En principio eran paganos. Tuvieron un momento que se pasaron al catolicismo, volvieron al arrianismo. El paganismo seguía bastante arraigado en las zonas rurales y por último acabaron siendo católicos cuando Recaredo ya estaban bajo el dominio político con Leovigildo. Al final, en el 585 aproximadamente, creo recordar que fue cuando se desintegra el reino suevo por la ofensiva militar que emprende Leovigildo contra el reino y por la propia decadencia del mismo, por sus luchas internas tras el rey Mirón, y a partir de ahí vuelven al arrianismo y con la conversión de Recaredo, pues igual que el resto del reino visigodo, hay un proceso de transformación, de cambio hacia el catolicismo, de conversión al catolicismo. El entendimiento entre arrianos y cristianos no fue posible a pesar de los esfuerzos de Leovigildo por aproximar posturas. Leovigildo, como he comentado, intentó la unificación religiosa, hizo grandes avances en cuanto a la unificación territorial, pero en la unificación religiosa fracasó, ya que el eje unificador que pretendió fue el arrianismo, que era minoritario porque era la religión de la minoría goda. La mayoría era católica y bueno, pues por ahí no pasó. Recaredo, su sucesor, hizo la unificación religiosa de forma inversa, acogiéndose él al catolicismo y por ello transformando la religión oficial arriana en la religión cristiana, haciendo oficial la religión cristiana. Algunos casos de cambios de creencias y convivencia entre obispos arrianos y católicos. Bueno, esto es lógico, algunos casos puntuales en los que un arriano se hacía cristiano o algún cristiano también seguramente se pasará al arrianismo. Recaredo es el que realiza la conversión oficial al cristianismo y en el que se elimina, debido a esta unificación que consigue en torno al cristianismo, se elimina la religión como factor de confrontación. En cuanto al conflicto territorial, hay que decir que hay una profunda desestabilización de las estructuras de la propiedad en el ámbito rural con la irrupción de los godos. Como fue Deratis, los romanos permitieron repartos de tierra entre nobleza goda y grandes propietarios hispano-romanos a partir del modelo Sortes Goticae y Tertiae romanas. En el contrato Hospitalitas, los visigodos fueron considerados hóspites libres de toda carga tributaria hasta el tercer concilio de Toledo en el año 589. Bueno, vamos a hablar de las relaciones, voy a hablar de las relaciones de patrocinio en la sociedad visigoda. La primera diferencia jurídica del individuo en la sociedad romana era la condición, o bien de libre o bien de esclavo. Y esto empieza a perder importancia en la sociedad visigoda, el reino visigodo.
a favor de las relaciones de clients y patronus, en un contexto de explotación de grandes propiedades de la tierra. Ya con el proceso de concentración rural, de éxodo urbano hacia lo rural, las villae, empieza a apuntarse esta tendencia. Ya en el siglo IV y en el siglo V se ahonda más esta tendencia del patronazgo, de los patroni. La figura del cliens está unida a su patrono, un honestior, por vínculo personal de fidelidad y dependencia. No comportaba una relación de subordinación contractual como sumisión inamovible jurídica. Es decir, era un vínculo acordado al margen de cualquier cuestión jurídica. El patronus es una figura que surge en el tardo imperio como proceso de identificación del dominus, que es el propietario que ejercía sobre sus dependientes un control económico férreo, con la de la identificación del dominus con la de patronus, que es un poderoso asociado a la protección personal de las comunidades campesinas o habitantes de ciudades. Es decir, el patronus va asimilando los conceptos, lo que significaba las estructuras de los dominus en este proceso de protección al que acudían las comunidades campesinas a ellos para buscar protección a cambio de servicios, trabajos y demás. Empezó a ser habitual que los pequeños campesinos libres entregasen sus tierras a grandes señores con un compromiso de subordinación y seguridad. Es una situación de asimilación del dominus por patronus que se perpetuaba por el carácter hereditario. Eurico reconoce las relaciones de patrocinio en su código legal, insistiendo en la condición hereditaria de la unión entre clients y patroni y las obligaciones de los clients con los patroni, los primeros con los segundos. Ya lo recoge jurídicamente Eurico en una relación que empezó a ser consuetudinaria, acaba siendo una relación jurídica, con un carácter jurídico recogido y establecido, escrito en el código de Eurico. El poder aristocrático crece en la corte real durante el siglo VI, debido al aumento al incremento del refuerzo jurídico de las relaciones de patrocinio. Lo que comentaba, al estar recogido jurídicamente se refuerza esta relación, se refuerza y empodera a la aristocracia dentro de la corte real. Los libertos. Las relaciones de patrocinio fueron desdibujando el estatus jurídico de libertad. No llegó el patrocinio a cancelar la importancia de los libertos, que están ahora más asociados a un compromiso de fidelidad, muy presentes en las fuentes visigodas, con relaciones de dependencia con sus antiguos dueños similares al patrocinio. Si abandonaban la tutela, tendrían las mismas obligaciones que un cliens. A finales del reinado de Bitiza y Egica se produce o se regula la prohibición de abandonar los clients a sus antiguos dueños y herederos. Seguramente hubiera un proceso de abandono masivo, no por escapar, sino por cambiar, por mejorar su situación con otros patroni. Y esto Bitiza y Egica lo regulan. Ya en las últimas décadas del siglo VI, si no me equivoco. Lo dejo ahí que los reyes es un poco complicado. Estructura jerárquica eclesiástica. El clero reproduce en su seno la jerarquización de la sociedad visigoda. El obispo está en la cúspide, al que se subordinan los clérigos de sus diócesis.
Las iglesias y monasterios, de igual manera, sometían a férreos vínculos de fidelidad a sus dependientes, libres, libertos o serviles. Jurídicamente, los servi están sujetos a perpetuidad a las instituciones religiosas. Las autoridades eclesiásticas aprovecharon la jurisdicción del patrocinio para actuar como patronus et dominus con los libertos a perpetuidad. Las iglesias impedían la salida de libertos y fomentaron la acogida de los mismos en un contexto de bastante escasez de mano de obra. Los clérigos de las diócesis tenían una relación similar con el obispo, sin poder tener otro patrono que la iglesia a la que pertenecían. Concilios y patronazgo. Los servis están omnipresentes en la legislación visigoda, ocupando un lugar central en la producción agraria. Muchos explotaban sus propias unidades autónomas. Los colonus servus en las fuentes. El colonato dejó paso a la servidumbre personal. Los colonus están poco mencionados están poco mencionados en las fuentes visigodas y eso quiere decir que estaban desapareciendo. Tienen alguna aparición esporádica en algún momento, pero no tienen esa consideración omnipresente, por ejemplo, como los servi. Parece que a partir de la época tardorromana, pues esta figura no sobrevivió. Y en cuanto a la fuga de esclavos, empezaron a ser bastante importantes en el siglo VII, preocupando bastante a las autoridades civiles y eclesiásticas e introduciendo medidas jurídicas que no fueron efectivas para frenar esta fuga. Huían de todo tipo de tierras, del fisco, de la iglesia, de terratenientes. Como comentaba, se daban estas huidas en un contexto de déficit demográfico que tenía una escasa población, una insuficiente población campesina para atender las necesidades de mano de obra. Las fugas no eran para buscar la libertad, como pudiéramos pensar, sino para encontrar unas tierras que trabajar en mejores condiciones. El patronazgo y responsabilidad penal. Bueno, a ver cómo enfocamos esto. La autoridad del dominus o patronus sobre la población llegó a anular todo tipo de responsabilidad penal de los dependientes que hubieran actuado ilícitamente bajo el mandato de su señor. El vínculo existente y las obligaciones contraídas eran tan frecuentes que el compromiso de fidelidad se identificaba con la idea de obedientia. Explica el sistema de subordinación de la sociedad visigoda. Cancelaba la sanción punible de un servus bajo orden del dominus. Es decir, si el señor mandaba a un servo a cometer un acto delictivo, por órdenes de él, la acción punitiva no recaía sobre el servus. Estaba exento de ella porque era el dominus, dentro de su jurisdicción, de sus dominios, el que le había obedecido una orden. Vaya. En el mundo visigodo se produce la adscripción vitalicia y hereditaria del campesino a la tierra. Permanecía la mano de obra en la propiedad al margen de los cambios de titularidad. Aunque se vendiera la tierra, la mano de obra campesina formaba parte de la misma. Y por tanto, al venderla iba con ella, pasaba a los nuevos dueños. La principal obligación de los rústicos dependientes era pagar tributos y hacer prestaciones, trabajar y pagar.
era la obligación de los dependientes en el mundo rural. Hay un nexo de unión entre la estructura resultante de las relaciones de dependencia de finales de la antigüedad y el sistema feudal de la sociedad medieval. Aquí es donde surgen las relaciones de dependencia, empiezan a forjarse aquí. Un poquito antes, en el tardo imperio, y aquí se consolidan para configurarse como relaciones feudales dentro de la sociedad medieval. Voy a hablaros de la nobleza. Bueno, antes, para terminar, el elemento fundamental de las relaciones sociales y económicas es la vinculación de los trabajadores a la tierra, que configura una servidumbre o esclavitud de la tierra que ilustra las limitaciones de la libertad, igualando situaciones jurídicas entre libres y esclavos en cuanto a su relación con los propietarios de la tierra. No hay diferencia entre libres y esclavos. Ambos están adscritos a la propiedad de la tierra en la sociedad visigoda. Es una idea que hay que tener clara y que se perpetuará. ¿Y qué explicación tiene esto? Pues tiene ni más ni menos la explicación de la carestía de mano de obra. Por un lado, la baja densidad demográfica, la baja demografía de la sociedad visigoda hacía que se fijaran los campesinos y sus herederos a la tierra del señor donde estaban, a la que pertenecían. En cuanto a la nobleza también tenía algunas divisiones sociales importantes. Por un lado estaban los mayores, nobles, snobilus, y por otro lado estaban los minores personae, que eran los humiliores. Esto parte de la tradición hispano-romana de honestiores y humiliores. Hay una distinción en cuanto a lo social y lo jurídico. Se aplicaba un procedimiento u otro en función de la adscripción social. Los domini es una figura que está ensalzada en el Liber Iudiciorum. Están caracterizados por su claritas generis y no se podían mezclar con personas de condición inferior. El ordo palatinus, la aristocracia dominante, es la aristocracia dominante en la que confluyen a la aristocracia hispano-romana y la aristocracia goda, sin diferencia alguna a partir del siglo VI. Constituyen la élite política y económica en los más altos peldaños de la sociedad visigoda. Muchos ocupan cargos y dignidades en el officium palatinum. Este círculo aristocrático del entorno del monarca, de la monarquía, recibimiento, mediante una ley, divide a los palatini en primi y mediocres. Dependiendo de la categoría de ascendencia nobiliaria, había una distinción de linaje o preeminencia económica. Los domini vel patroni eran los magnates, primates, señores o mediocres que configuraban este grupo privilegiado. Bajo su autoridad, numerosos dependientes estaban adscritos a sus dominios, campesinos que a su vez eran reclutables, estos ejércitos de leva, para formar ejércitos. Tendían a agrupar a la población de sus latifundios en un mismo estatus, sustrayéndola de la justicia oficial y sometiéndola a sus propias facultades punitivas como domini vel patroni. Dentro de mis dominios imparto justicia yo. Viene a significar esto de domini vel patroni, ¿vale? Lealtad al rey. Los nobles y los potentiores del reino no escapaban al sistema de interdependencias personales que caracterizaba el mundo visigodo. El rey exigía una promesa de fidelidad inquebrantable que se concretaba en un vínculo político basado en la fidelitas. Se le consideraba el domini vel patroni más importante y establecía un nexo político con su entorno más inmediato.
mediante la concesión de cargos públicos y dignidades a los más destacados nobilitas. La ruptura del vínculo fidelitas suponía la inmediata pérdida del cargo o dignidad eclesiástica o civil que ostentara. Voy a hablar un poco de las actividades económicas. El sector agropecuario. La mayoría de la población era servil, los rustici, que se dedicaban a la producción en los dominios de los posesores, tanto laicos como eclesiásticos, conforme al sistema de patrocinio. Las iglesias fueron grandes propietarias de tierra por acumulación de donaciones. La estructura, la gran propiedad laica, tenía un carácter disperso. Una parte era administrada por el dominus, las más próximas a las villas o castellum residenciales, que eran trabajadas por familias servorum bajo supervisión de un bilicus. El resto de las posesiones estaban dispersas y eran explotadas por servis o libertos que pagan una renta y servicios al patrono. En la proximidad de estas propiedades surgen asentamientos campesinos, civitates, castellum, vici, villae, locum, documentadas en las pizarras de la meseta central. La estructura de la propiedad eclesiástica reproduce un esquema similar a las propiedades laicas de los posesores. El monasterio es el que ocuparía la figura de las villas en la parte central de la explotación, y en el entorno existen extensiones fundiarias que trabajaban los servis. De los dominios más alejados obtenían rentas para contribuir al sostenimiento de la estructura monacal, exactamente igual que la gran propiedad laica. En cuanto a los productos agrícolas, en la época romana los productos estrellas eran el cereal, la vid y el olivo. Dentro del cereal el trigo era el más extendido porque era la base de alimentación. Pues en la sociedad visigoda sigue exactamente igual esto. No cambia. Hay un excedente de trigo y de cebada que se destina a la alimentación de Roma. Esto en la época tardo-romana. Más al sur, además del trigo, se extienden los cultivos de vid y de olivo. Isidoro de Sevilla alude a las distintas variedades de aceite, producto de la variedad de olivos de la Bética. Por otro lado, también era importante la producción de fresas y de sidra. Los excedentes destinados al comercio. Como en Roma, igual no cambia como en la época tardoimperial. Regadíos artificiales. Tanto las fuentes como la arqueología atestiguan la existencia de regadíos artificiales para irrigar campos de frutales, huertas y sobre todo en la costa levantina, en la franja levantina. El Cesvinto legisló contra el robo de agua de acequias ajenas con multas y castigos bastante importantes, con lo cual existía una preocupación por controlar el tema de los regadíos, el tema del agua, por distribuir el agua para los regantes. Esto es muy ancestral. En la península ibérica el agua es un bien muy valioso por su escasez y de siempre se han ingeniado desde hace mucho tiempo el canal se habían ingeniado sistemas para irrigación de campos para rentabilizar y aprovechar el agua de la mejor manera posible. Por otro lado, también los cursos de agua se aprovechaban para mover las muelas de los molinos. La ganadería. La ganadería en la península ibérica hay grandes extensiones de pastizales en las mesetas, por ejemplo, y en otras zonas, con lo cual esto favorecía la explotación ganadera.
Hay una importancia destacable de la cría de vaca, de novillo, de oveja, de cerdo, grandes rebaños de ovinos para la lana y la industria hilandera, la industria de la época, una industria muy local, muy para autoconsumo y poco más. Algunas manufacturas para comercio en centros urbanos próximos. La Regula Communis dedica su 9º capítulo a los monjes encargados de los rebaños del monasterio, por lo que vemos que tenían bastante importancia. También los caballos eran muy apreciados por su importancia militar, sobre todo. En cuanto a las manufacturas y la construcción, los productos artesanos de primera necesidad eran básicamente productos cerámicos para el uso cotidiano. Los productos más refinados estaban destinados a la demanda de personas con un alto poder adquisitivo. La orfebrería era importante en la época visigoda, como demuestran los hallazgos arqueológicos. Muchos orfebres trabajaban en talleres reales a los que llegaban más rápido las corrientes bizantinas. La Lex Visigotorum 244 del Liber Judiciorum se conoce la existencia de Praepositus Argentiorum, donde trabajaban los Argentari, que fabricaban las piezas del tesoro, que fabricaron las piezas del tesoro de Guarrazar y Torredonjimeno. En cuanto a la escultura y la construcción, pues los escultores y los constructores eran unos trabajadores muy cualificados, unos operarios muy cualificados para levantar estructuras de cierta envergadura. Sus clientes eran principalmente reyes, nobles y la iglesia para levantar pues sus templos y sus casas, sus palacios. Los potentiores y el clero buscaban un prestigio para destacar dentro de la élite social, a través también de sus edificios. Con lo cual nos podemos hacer una idea de la importancia que cobraban estos operarios tan especializados en la escultura y en la construcción. Los monetari acuñaban moneda de oro en los operarios que trabajaban en las cecas. Por mandato y supervisión de la corona, solo los monarcas podían emitir moneda. La única moneda visigoda es el triente, el tremis, que equivalía a 1/3 del solidus de Constantino, ¿vale? En cuanto a su valor nominal. Tenía un carácter propagandístico y legitimador de la monarquía, estas monedas. La función militar está atestiguada, la función militar de las monedas para el pago, entiendo, de los militares está atestiguada por la cantidad de cecas móviles que existían en la época en los distintos frentes. Era para acuñar moneda rápidamente tras una batalla y hacer el soldi, el pago a los militares, a los soldados. Su valor intrínseco hizo que la moneda fuera un recurso de atesoramiento. En cuanto al comercio, pues hay que hablar de los productos de uso cotidiano. Está ligado a la explotación de grandes extensiones de tierra. Su radio de acción fue muy limitado. La Lex Antigua, Lex Visigotorum 9.2.4, alude a la existencia de Conventus Mercatium. Al lugar de cierta amplitud dentro de la ciudad o aldea para celebrar mercados de productos locales. El uso de moneda quedaría muy restringido, sería sustituido por el sistema del trueque principalmente, o el pago con piezas de ganado, por ejemplo, o con directamente el trueque. Bienes suntuarios y de lujo. El tráfico comercial se realizaba por otros cauces muy diferentes. Aquí el uso de la moneda era más habitual. Los transmarini negotiatones, comerciantes transmarinos, eran los que realizaban intercambios internacionales desde sus dependencias en el Catapulus, que es el centro de trabajo y contratación. Muchos eran sirios o griegos sometidos al teconeum, que es un impuesto especial.
fueron frecuentes, por ejemplo, las relaciones comerciales con el reino merovingio. Y en cuanto al comercio interior, se desarrollaba por vías terrestres, era más lento, se realizaba por las antiguas calzadas romanas. Un comercio con carros por calzadas romanas, por lo tanto era mucho más lento que el comercio marítimo, pero para el comercio interior dentro de la península se utilizaba las vías fluviales hasta donde se podía, hasta donde llegaban los ríos, donde no había vías fluviales había que mover mercancías con carros y por las calzadas. Voy a leeros una sinopsis, ¿vale?, que me parece muy interesante de este tema para hacernos una idea general. A pesar que en un principio los foedera les habilitaban para ejercer legítimamente el dominio político sobre los territorios de titularidad imperial que se asentaron, los visigodos representaron siempre una minoría frente a la gran masa de galorromanos e hispanoromanos que formarían la base poblacional tanto del reino de Tolosa como del reino visigodo de Toledo. La absorción en Hispania de los grupos residuales procedentes de otros pueblos, de estos suevos, vándalos, alanos, más la integración de los sirios, de los griegos y de otras minorías llegadas del norte de África, o arraigadas ancestralmente como los judíos, configurarían una sociedad muy heterogénea cuyos componentes, a veces muy distanciados en sus costumbres o creencias religiosas, pronto se verían inmersos en un paulatino proceso de fusión y convivencia. No cabe duda que la derogación en la época de Leovigildo de la prohibición de los matrimonios mixtos favoreció este proceso. Leovigildo fue una figura clave para este proceso de integración, ¿vale?, entre distintos grupos identitarios, especialmente entre los romanos y los godos. El reparto de tierras entre la nobleza goda y los grandes propietarios romanos, conforme al modelo de las sortes goticae y las tertiae romanas, al principio ocasionó tensiones, pero que fueron superándose con el paso del tiempo a medida que se iban asimilando e incorporando elementos de la aristocracia romana a la nobilitas goda. La organización social visigoda se configuró por el sistema de relaciones de patrocinio. A finales de la época tardoimperial comenzó ya a gestarse este proceso de identificación de la figura del dominus propietario que ejercía sobre sus dependientes un control económico, básicamente, con la del patronus, ¿vale? Poco a poco se fue identificando la figura del dominus con la del patronus, que se asociaba más a la protección personal de los campesinos, que se comendaban a su señor y se sometían por completo a su autoridad. Una vez que había desaparecido la figura del colono, las tierras de los grandes dominios fueron trabajadas mayoritariamente por servis, esclavos y libertos, cada vez más próximos jurídicamente, cada vez había menos diferencia entre ellos a cambio del pago de una renta o un canon y de ciertas prestaciones de carácter personal, con lo cual cada vez las diferencias, al menos en el terreno jurídico, eran menores, en lo práctico eran inapreciables. Tenían que trabajar y pagar, básicamente, fueran servi o esclavos. Y es por ello que poco a poco se fueron asimilando jurídicamente. La Iglesia participó de la misma manera en este nuevo sistema de relaciones socioeconómicas que imperaba en el mundo visigodo. La estructura de subordinación personal e institucional fue reproducida de igual manera. Por un lado, en los vínculos jerárquicos establecidos entre los diferentes miembros del clero y, por otro, entre los dependientes que estaban sujetos a la Iglesia y a sus obispos a través de una relación de patrocinio establecida a perpetuidad. Estos rustici, al servicio de las iglesias o de los monasterios, constituían lo que se llama en los documentos, en las fuentes, la familia ecclesiae. La mayor parte de estos domini vel patroni pertenecían a la nobilitas, identificada en los textos con la expresión de ordo palatinus. A pesar que en la aristocracia hubo también una distinción entre palatini, primi y mediocres, todos sus miembros, independientemente del grado de dignidad que tuvieran,
tuvieron un compromiso de fidelidad con el monarca ineludible, ¿vale? Es uno de los elementos, además, de prestigio para la monarquía, la fidelidad. Como sucedía en el mundo romano, la agricultura y la ganadería fueron la base de la economía, ¿vale? Igual, aquí hay una continuidad con el mundo tardorromano en todos los sentidos. La inmensa mayoría de la población trabajaba en amplias extensiones de tierra de los posesores, sometida al régimen de patrocinio que se había originado. No obstante, hubo artesanos que se dedicaron a la fabricación de bienes de primera necesidad y otros más especializados, como estos escultores o constructores, ¿vale? También los orfebres que trabajaban en los talleres reales, que centraron la producción en determinados artículos suntuarios, aunque la mayor parte de estos últimos entraban en el reino visigodo a través del tráfico comercial de objetos de lujo, cuyo monopolio estaba en manos de los Trasmarini Negotiatores. Destaca la importante actividad desarrollada por los escultores y arquitectos que comentaba que tenían un gran prestigio, ya que estaban al servicio de los poderosos, especialmente de la Iglesia, cuyo afán edilicio redundaba en la promoción de su prestigio y poder, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales. Este es el resumen, os lo he leído porque me parece muy significativo de todo lo que he estado explicando y mucho más claro lo explica aquí que como lo he explicado yo. Yo he intentado hacer todo lo que he podido, de verdad. Pero bueno, aquí viene mucho más claro, así para hacernos una idea general de por dónde van los tiros de la sociedad y las estructuras socioeconómicas de la sociedad visigoda. Y nada más. Seguimos. Adiós.